todavía pues ando batallando con esto que ya tengo una semana y media. Yo creo que entre más viejitos nos hacemos, más batallamos para... Tenemos muchos hermanos, con ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana, les damos las gracias. Si acaso usted, miembro de esta congregación, se encuentra en casa recuperándose de cualquier enfermedad, le rogamos que nos avise para poder orar por usted y esperamos que la recuperación pronto pueda suceder para que se vuelva a unir con nosotros. Gracias por su atención en esta ocasión. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis todavía, estamos en el capítulo 19 y la última ocasión que tuvimos presente, estuvimos viendo lo siguiente, número 1. Estuvimos viendo de que aquí ya en el capítulo 19 el apóstol Juan ya nos está demostrando a nosotros, ¿verdad?, de que Jehová Dios ha sido victorioso sobre todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recuerde que empezamos esta porción de estudio en Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 15, en donde se habla del Armagedón. Y claro que hemos oído mucho de la guerra del Armagedón, pero recuerde que estudiando la palabra del Señor nos dimos cuenta de que esto no es una guerra que va a ser literalmente, y especialmente ahorita, ¿verdad?, como están las cosas políticamente hablando, que Rusia, que China, y que esto y que el otro, estos predicadores denominacionales se están haciendo pedazos, ¿verdad?, con diferentes profecías y etcétera, etcétera. La Biblia no habla de eso. Recuerde que regresando a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice las cosas que han sucedido, que habrán de suceder. En otras palabras, está hablando, ¿verdad?, concerniente a la iglesia de Cristo, a los acontecimientos que ocurrieron con los cristianos en el primer siglo y las cosas que habrán de venir. Claro que estamos hablando ya del capítulo 21 y 22, en donde se nos habla del futuro, pero mientras estamos viendo que el libro de Apocalipsis lo podemos ver como un libro histórico y futurístico, ¿verdad?, que en otras palabras en el futuro va a haber eventos. Pero miramos, regresando a Apocalipsis capítulo 16 versículo 15, y ya entonces miramos nosotros que todo esto empieza y se termina hasta el capítulo 20. Y aquí, en esto de aquí, miramos nosotros primeramente, ¿verdad?, la primer bestia. Segundo, miramos la segunda bestia. Y tercero, ¿verdad?, miramos nosotros a Satanás, que son los enemigos que están luchando en contra de Dios. La primera y segunda bestia ya estuvimos viendo en Apocalipsis capítulo 13. En Satanás estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 12. Y miramos nosotros que Satanás tuvo gran influencia en la primera y segunda bestia, como dice Apocalipsis. Y esta es la guerra, ¿ok? Esta es la guerra que está ocurriendo o que ocurrió contra Dios. Y ya en el capítulo 19 ya miramos nosotros la alabanza en el cielo, porque Dios ha sido victorioso. Y ahí es donde estamos ahorita en el capítulo 19. O sea que Dios ya ha tratado con la segunda bestia, que es la gran Babilonia, la ramera, lo cual simbólicamente miramos en el texto que se refiere al imperio romano. Por lo que estamos nosotros en Apocalipsis capítulo 19, ya vimos del 1 al 3. Y cuando estudiamos del 1 al 3, miramos nosotros que aquí es en donde se usa la palabra aleluya, y se usa 4 veces. ¿Ok? Estamos en el punto B, ¿verdad? La palabra aleluya. Y esta palabra miramos nosotros que se usa en Apocalipsis, capítulo 19, y versículo 1, 3 y 4 y 6.
y simplemente quiere decir bendito sea Ja, que quiere decir bendito sea Jehová. Y bendito sea Jehová porque Él es el Todopoderoso y Él es el que ha luchado en contra de sus enemigos y ha sido victorioso. Y miramos nosotros primeramente que la primera aleluya fue demostrada por la gran multitud. Y la gran multitud, ya hemos estudiado concerniente a esta frase, la gran multitud son los 144,000, que habla Apocalipsis capítulo 7 y también Apocalipsis capítulo 14. La gran multitud que se encuentra, como dice voy a poner aquí Apocalipsis 7, 14 y también 6, del 6 al 9. Los que han sido muertos por la causa de Cristo Jesús. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que esta es la primera aleluya. Y la segunda aleluya, ¿verdad?, se refiere ¿a quién? A los 24 ancianos y los seres vivientes. Ya estudiamos sobre los 24 ancianos. ¿Para quién recuerda quiénes son? Los 12 apóstoles. ¿Mande? 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Correcto. Apocalipsis capítulo 21, versículos 14, 15 y 16 nos habla, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, y luego también se hace referencia a los 12 apóstoles. Estos son los 24 ancianos. Y claro que se está refiriendo, ¿verdad?, a los redimidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y podemos regresar, ¿verdad?, a la gran multitud, a los 144,000. Pero a eso se refieren los 24 ancianos. Recuerde que en el Antiguo Testamento, la redención de las personas que creían en Jehová Dios, ¿cómo sucedió? No fue por medio del bautismo, ¿verdad? Creían en la promesa, ¿recuerdan? En el libro de Hebreos, capítulo 3, 4, nos enseña que era la creencia en la promesa que Jehová Dios le había dado al pueblo de Israel. Y claro que en el Nuevo Testamento, considerando los apóstoles, la justificación o la redención, según Efesios 1:7, dice que viene por medio de la sangre de quién? De Jesucristo. Solo que ahí están los 24, todas personas. Un texto que claramente nos enseña este concepto del cual estamos elaborando. Es Hebreos capítulo 7 y versículo 39. Note lo que dice Hebreos capítulo 7 y versículo, es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 39 dice: y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí está. Está hablando de los héroes del Antiguo Testamento. Pero también noten que el texto está diciendo, ¿verdad?, que no alcanzaron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo recibido. Eso hace referencia a la promesa de Jehová Dios a aquellos que creían en Él. Y luego dice el versículo 40, proveyendo Dios algo mejor o alguna cosa mejor, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí está hablando de una perfección, tanto del Antiguo Testamento como lo del Nuevo Testamento. Y nos da una enseñanza de que el Antiguo Testamento fueron separados por Dios en base de que en la promesa, pero que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, porque la sangre de Cristo Jesús es lo único que perfecciona. ¿Entendemos eso? Y la sangre de Cristo Jesús cubrió hacia atrás y presente y el futuro. Solo que eso es el versículo que nos enseña
Es por lo cual estamos considerando en esta ocasión. ¿Y los seres vivientes quiénes son? Tienen 6 alas, ¿verdad? Y estuvimos viendo Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 10, en donde se mencionan los serafines y los querubines. Y también miramos nosotros, ¿verdad?, que tienen diferentes caras, demostrando el carácter de Dios. Y llegamos a la conclusión bíblica, ¿verdad?, de que eso se refiere a los ángeles que están cercanos a Dios. A ángeles que están ahí a la disposición de Dios para ser enviados a cualquier momento. Y esto regresa, ¿verdad?, a la enseñanza de la agencia. Porque recuerden, nadie ha visto a Dios cara a cara. Nadie lo ha visto. Solo que estamos hablando de los agentes y aquí está hablando de los ángeles. Solo que ellos también dan un aleluya. Aleluya de la gran multitud, aleluya de los seres vivientes. Pero también miramos nosotros que hay una aleluya, ¿verdad?, de los santos presentes, es decir, los que están ahí, ¿verdad? Nota lo que dice, otra vez regresando a Apocalipsis, capítulo 19, y versículo pues el 4, porque ahí empieza, ¿verdad?, los 24, dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios, que estaban sentados en el trono, y decían, aleluya, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Y el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo, leyendo Apocalipsis 9:6, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de gran truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Solo que aquí tenemos el tercer aleluya, ¿verdad?, que viene siendo desde el 4 al 6 de lo que son los santos. Pero es interesante aquí también porque en el versículo 6 dice, y oí como la voz de un gran estruendo. Y recuerden que esta voz que está saliendo del trono, hermano, no es de Cristo y no es tampoco del Padre. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, se dará cuenta que existe un trono. Y en este trono está sentado, capítulo 4, Dios, el Padre. Capítulo 5, Cristo, el que ha redimido a todo aquel que ha creído en él de toda lengua, de toda nación. Apocalipsis 5 y versículos 9 y 10. Solo que esta voz no es de parte de ellos, y la razón es por qué digo esto es porque la voz dice, adoren a Dios. Solo que tiene que ser de los seres vivientes que le están rodeando ahí, que están con él, porque recuerden, hay una multitud, que es Hebreos capítulo 12 y versículo 28 y 29, nos dice que nos hemos acercado, ¿verdad?, a una multitud de ángeles. Solo que esa voz tiene que ser de un ángel. No menciona qué ángel, pero sabemos bien que vienen los ángeles. Y luego el versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Es interesante. Ya hemos visto de dos mujeres que se han mencionado, ¿verdad?, aquí en el libro de Apocalipsis. Primeramente, la primera mujer, Apocalipsis capítulo 12, y se refiere a quién? A la iglesia, ¿verdad?
Se refiere a la iglesia. Cuando llegamos ahí a estudiar a eso, ¿verdad? Se refiere a la iglesia. Usted tiene que leer todo el contenido para llegar a esa conclusión. La segunda mujer, que es la gran ramera, Babilonia, el imperio romano. Apocalipsis, capítulo 17 y 18. Pero ahora se habla de una tercera mujer. Y esta mujer está esposada. ¿Con quién? Lean el texto, hermanos. ¿Con quién? Con Cristo. Se refiere a la misma, ¿verdad? Pero noten que acá es la mujer. Aquí ya es una mujer esposada. Una mujer que está comprometida. Una mujer que, bueno, sigue siendo la iglesia, ¿verdad? Pero noten las figuras que viene a demostrar Apocalipsis capítulo 19. Se habla de bodas. Y cuando hablamos de bodas tenemos que entender que es diferente a como nosotros tenemos el concepto de una boda. Cuando hablamos concerniente a la boda de los judíos, ¿cuál era el procedimiento de todo esto? Había como unos 8 o 9 pasos. Y claro, ¿verdad? Que no vamos a poner todos los versículos y todo, pero primeramente empezaba, allá en Génesis capítulo 24, luego de esto, empezaba primeramente pues el cortaje, ¿verdad? Es decir, nosotros llamamos esta época, ¿verdad? Como la época de noviazgo. No se menciona mucho, pero sabemos bien que era el primer paso. Esto lo podemos ver en diferentes estudios, por ejemplo, Sansón, por ejemplo, en Isaac, etcétera, etcétera. Podemos ver todo esto. Pero el segundo paso, que era el negociar y el compromiso o prometerse, ¿verdad?, a la mujer. ¿Y con quién se negociaban? ¿Quiénes son los que negociaban? Los padres. Porque la mujer, ¿verdad?, iba a recibir pues algo por causa de que iba a ser la esposa, ¿verdad?, del varón. Se negociaba. Y todo esto lo podemos mirar en la Biblia. Hoy en día nosotros no tenemos este proceso. Los antiguos sí tenían mujeres. Recuerda que ahí iban los padres del hombre, ¿verdad? Y los padres no se sentaban y comenzaban a platicar y bueno, ya se pedía la mano, ¿verdad? Pero eso era antiguo. Ahora ya no se hace nada de eso. Incluso hasta algunos se la roban y ya está. Se van con la mujer, ¿verdad? Y piden permiso. Pero la cosa es que ese era el proceso, el negociar, ¿ok? Solo que tenemos que entender este concepto en este escenario del que se está hablando aquí. Porque noten, ya entramos a los versículos siguientes, que dice lo siguiente, versículo 9, dice el versículo 9. Apocalipsis capítulo 19, versículo bueno, el 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, para que el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia, está hablando de la tercera mujer. Y luego el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Todo esto, ¿verdad? Ya viene en los últimos pasos. El negociar, el compromiso, y luego después de eso viene, ¿verdad? Me parece que viene entonces ya la preparación de la boda. Y luego después de la preparación, miramos nosotros que viene en donde el novio ya camina a la casa de la novia, ¿verdad? Con sus amigos, y va y la recoge y la levanta, ¿verdad? Y la regresa a la casa de él. Y ahí entonces empieza la fiesta y dura como una semana. Usted puede leer en el Nuevo Testamento. Y luego después de esto, ¿verdad? Viene ya la consumación al último. Solo que todos estos pasos, y es lo que tenemos que entender aquí en todo esto. Recuerde que aquí está ya Cristo haciendo sus preparativos. ¿En qué paso está la iglesia en este punto? Ya se está invitando ¿a qué? A la cena. A la cena. En otras palabras, Cristo ya está diciendo, recuerden, la preparación. Y Cristo ha regresado al cielo. Está a la diestra del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 11 en adelante. Pero el ángel le dijo a los apóstoles: no os preocupéis, así como lo han visto que ha descendido al cielo, así que regresará. Es la segunda vez que va a venir Jesucristo. Pero Jesucristo va a venir ¿por quién? Por su iglesia. Por su amada, la iglesia. En otras palabras, ahorita están haciendo los preparativos. Pero Cristo va a venir. Y si usted no tiene este concepto, lea Mateo capítulo 25, donde habla la fiesta de las bodas, porque ahí está más o menos el procedimiento. Cuando Jesucristo venga, entonces va a venir con sus ¿qué? Ángeles. El novio viene con sus ¿qué? Amigos, para levantar a la novia. Cristo va a venir con sus ángeles. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo ¿qué? Le verá. Y va a venir por su iglesia. 1 Corintios capítulo 15, va a venir por los suyos. Y entonces cuando ya recoja, ¿verdad? A su iglesia, serán una sola carne. Efesios capítulo 5, versículo ¿qué? 33. Solo que estos versículos están hablando de eso. Ya la preparación, ya los enemigos son quitados de encima, entonces ya empieza la preparación. Ahora, pero tenemos que entender que estamos hablando de tiempo, que usted y yo no sabemos cuándo. Mateo capítulo 24 dice que nadie sabe cuándo el Señor habrá de regresar. No sabemos. Solo que entonces estamos ahorita en ese tiempo esperando. Y mientras que nos estemos esperando, note lo que usted y yo necesitamos que entender que tenemos que hacer. Primeramente, vamos a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Note lo que dice. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea de la esposada. Yo me tengo que guardar, dice aquí, irreprensible. ¿Y qué quiere decir la palabra irreprensible? Sin tacha, ¿verdad? Sin mancha. Es lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26.
dice, para santificarla, está hablando de Cristo en la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento de agua por la palabra, al fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo, en el momento que usted y yo obedecimos su voluntad y fuimos bautizados para el perdón de los pecados, nos levantamos de las aguas del bautismo santos, limpios, sin arruga, sin mancha. Pero de ese momento en adelante, como somos seres humanos y podemos fracasar, podemos pecar, Santiago 1, 2 en adelante, entonces resta en mí de esforzarme para mantener esa postura delante de Jesucristo. Por eso que cuando un joven se bautiza, se le dice, entiende lo que estás haciendo, porque toda tu vida vas a tener que mantenerse de esa manera. Ahora, claro, va a haber tiempo cuando vamos a fracasar. Y 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, ten la seguridad que tienes a Jesucristo como abogado. Él te va a proteger, Él te va a cuidar. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. Nos venimos a arrepentir y Jesús nos cuida y nos protege. ¿Ok? Él entiende que somos humanos y que tenemos pasiones, que tenemos deseos de la carne y que podamos fracasar. Pero dice, hijitos míos, no os preocupéis, tenemos a Jesucristo como abogado para que nos cuide y nos proteja, pero yo tengo que arrepentirme. Solo que en el proceso de permanecer irreprensible, yo tengo que entender esto, que trato de vivir la vida cristiana como mejor pueda, pero si llego de fracasar, me levanto. La gloria no está en la caída, sino que en las veces que nos levantamos y nos sacudemos y seguimos adelante, hermanos. Ahí está la gloria. Ahí está la gloria. Por lo que entonces, esto es lo que el texto enseña, pero noten también en segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, noten lo que dice la palabra del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, está hablando de la destrucción de este mundo, porque ya no va a existir. La Biblia dice que las primeras cosas, la primera tierra, los primeros cielos se van a acabar. Sigue ya la eternidad. Dice, vosotros andar en santa, note, en santa y piadosa manera de vivir. En otras palabras, porque sabes que esto va a ocurrir, que Jesucristo va a venir un día, que todo eso va a destruir. Dice, recuerda que tienes que vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Ahora, ¿es difícil esto? No. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que el que desea vivir piadosamente habrá de sufrir ¿qué? Persecución. Y hoy en día es más difícil vivir una vida santa y piadosa, hermano, en este mundo que se está corrompiendo más y más. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13, el siguiente versículo del 12 que acabamos de citar, dice que las cosas serán ¿de qué? De mal en qué? En peor. De mal en peor. Solo que no es fácil para nosotros vivir de esa manera. Pero recuerde que no está solo, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, de Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Y ese es el problema que tenemos nosotros, que no tenemos confianza en Dios. Todo lo quiero hacer yo, pero Dios tiene su tiempo, y esto es el problema nuestro, que nosotros somos impacientes, queremos todo right now, ahorita mismo, right now. Y Dios dice, no es tiempo. Y Dios en ocasiones nos deja que vengamos a sufrir, pero el sufrimiento es para aumentar nuestro carácter cristiano. ¿Saben ustedes eso? Es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 3 en adelante. No de lo que dice Santiago capítulo 1
En Santiago capítulo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero ¿qué es lo que produce esto? Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate cuando estés sufriendo por la causa de Cristo. Gózate. ¿Por qué? Porque eso es bueno para ti. Porque te hace perfecto, te hace cabal. Es decir, te viene a fortalecer el carácter cristiano. Y esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y esto es lo que capítulo 19, del 1 hasta el 10 nos está enseñando, concerniente a los cristianos. Y regresando a Apocalipsis, capítulo 19, miramos nosotros que el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, y hablamos de eso, del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré en sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí está otro pensamiento, ¿verdad?, concerniente a la oración. Ningún hombre tenemos el derecho de ser adorados. Ningún ángel tiene el derecho de ser adorados. Y aquí hay mucha controversia concerniente a esto. Hay dos palabras griegas, que es la palabra proskuneo y latruo. La palabra proskuneo, ¿verdad?, quiere decir una adoración en donde se le rinda homenaje, como se le hace a Dios. Dios es el único merecedor de esto. Y Cristo, en este momento que está en esta postura como mediador, 1 Timoteo 2:5, no es digno de este tipo de adoración. Entiéndame bien, no quiero que me malinterpreten. La adoración de Cristo es latruo. A Cristo se le sirve, a Cristo se le rinde homenaje, porque Él es merecedor, porque Él es el Hijo de Dios, pero no una adoración conforme a como se le da únicamente al Padre. En las Escrituras, la adoración nuestra debe ser al Padre. Cuando a Jesucristo se le preguntó, enséñanos a orar, los apóstoles, Jesucristo dice que así debe de orar, y se dirige primeramente la adoración, ¿a quién? Al Padre. No a Él mismo, al Padre. Cuando Jesucristo venga y que ya se acabe todo esto, lo que estamos hablando, ¿verdad?, y que se convierta uno con el Padre, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23, entonces ya Cristo será merecedor del proskuneo, adoración. ¿Entendemos eso? Y en este caso, ¿verdad?, ningún ángel debe ser adorado, ningún hombre debe ser adorado. Esto de que se le besa la mano a un hombre, ¿verdad?, tipo como reverencia, eso es pecado delante de los ojos de Dios, porque ningún hombre merece eso. El apóstol Pedro, que es mucho más mayor que cualquier hombre que vive en este mundo en la actualidad, en Hechos capítulo 10, versículo 25, cuando Cornelio se le postró delante, dice, levántate, ¿qué tienes? A Dios únicamente se le adora de esa manera. Yo espero que este hombre que le besan la mano y que se adoran delante de él, diga él estas palabras un día, porque él no es merecedor de ningún tipo de proskuneo. Y nadie es, ni ningún ángel tampoco. Porque el ángel es creación de Dios. Dios ha creado los ángeles, Salmo 148. Cristo no es creación.
pero Cristo se despojó de su deidad. Es decir, Filipenses capítulo 2, versículo 5, para venir a ser un consiervo nuestro. Sigue siendo Dios. Y es un tema muy complicado todo esto, solamente digo lo que digo. Cristo es Dios, Cristo es uno con el Padre, Cristo es parte de la deidad, pero miramos nosotros diferentes cosas del Nuevo Testamento. Bueno, el tiempo se me acabó. Pregunta, comentario. Bueno.